Hola, buenos días hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Espero que me conteste bendecidos, porque Dios nos llamó para darnos bendición. Y bueno, en esta mañana o tarde o noche, a la hora que usted quiera escuchar este mensaje y recibirlo, le animamos a que haga una reunión, familiar y puedan tomar la cena del Señor juntos, pero también juntos dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas durante todo este año. Cuídense. Si sale de casa, procure usar su cubrebocas y no llevarse las manos a la cara, a menos que las tenga bien lavadas. Que el Señor los bendiga y bueno, prepare su corazón para esta palabra y espero que esta palabra sirva para que usted pueda terminar este año dándole gracias a Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para darte gracias por la bendición que nos das de estar este día en este lugar grabando este mensaje para hacerlo llegar a tus hijos el día de mañana, que es día 27 de diciembre del 2019, el último domingo de este año, y clamo a ti, Señor, para que este domingo cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda recibir este mensaje y puedan organizarse en casa para que como familia escuchen este mensaje y al terminar juntos te demos gracias a ti por todas las bendiciones que nos diste durante este año. A pesar de la pandemia, tú estuviste bendiciendo a tus hijos y a tus hijas. Y oro, Señor, para que cada familia pueda reunirse este último domingo en casa y alabarte y adorarte y tomar la cena del Señor juntos. Te alabo y te exalto, Señor, y te glorifico y te pido que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de aquellos que han de recibir esta palabra y se han movido, Señor, a mostrar esa gratitud en sus corazones por todo lo que has hecho en sus vidas y porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado y podemos decir como el profeta Samuel dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y sé que nos seguirás ayudando si clamamos a ti y te pedimos la ayuda. Tú la envías, Señor, porque está escrito en tu palabra, pedid y se os dará. Oro a ti, Señor, para que cada familia pueda tener esta bendición el día domingo o el día que abran este mensaje o el día que se organicen como familia para abrir el mensaje y escuchar el mensaje y sean movidos a ser agradecidos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, el tema es dar gracias a Dios y no me es difícil dar el tema por el hecho de que he recibido tantas bendiciones de parte de Dios durante todo desde que me convertí a Cristo. Y siempre le he dado las gracias a Él porque me ha permitido recibir bendiciones que jamás me imaginé que recibiría. Me ha permitido ir a lugares que jamás me imaginé que iba a ir. He recibido las bendiciones y he ocupado puestos que jamás me imaginé que iba a ocupar. Y todo gracias a Dios. A Él sea todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Así es que no me cuesta nada el dar el tema acerca de den gracias a Dios. Es el último domingo del año, por lo cual debemos de dar gracias a Dios por todo. Así que le animo a que se prepare para dar gracias a Dios al final y estando en casa en una reunión familiar, en donde aunque usted no lo vea, ahí estará nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Te has dado esa promesa de manifestarte ahí donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Y qué bendición estás dando hoy en día a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que como familia tengan que estar en casa, reunirse, Señor. Y tú has prometido estar ahí en medio de ellos, estando en casa y teniendo como invitado especial a nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.
El dar gracias es una expresión usada para manifestar agradecimiento a alguien. Es una forma de reconocer que lo recibido no hubiese sido posible. El objetivo del tema es dar gracias a Dios siempre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo al extranjero: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús se dirigía a Jerusalén, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como lo acabamos de leer, los cuales le pidieron en alta voz que tuviera misericordia de ellos y los sanara. Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, y al verse sanos, solo uno de ellos regresó a buscar a Jesús, glorificando a Dios. En otras palabras, dando gracias a Dios en voz alta. Y cuando llegó ante Jesús, se postró en tierra a sus pies y le dio gracias. Al ver solo a uno, dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Y los otros 9 a dónde están? Solo uno de ellos regresó a dar gracias, y no era hebreo sino extranjero. A este hombre Jesús le dijo: levántate, vete, has quedado sano, porque confiaste en mí. Este hombre, repito, que no era judío, regresó a buscar a quien le sanó. Esta era o es o debe de ser una de las características de los agradecidos. Regresan a buscar a quien le dio la ayuda para darle las gracias. O en nuestro caso, y bajo las circunstancias que estamos con esto de la pandemia, y no nos podemos reunir en el templo para darle gracias a Dios, pues entonces nos quedamos en casa y le damos gracias a Dios por la sanidad de quienes recibieron la sanidad a pesar de que todavía no teníamos la vacuna, o que fueron sanados de cualquier enfermedad. Aunque no estemos en el templo, nos quedamos en casa, le debemos de dar gracias por ser proveedor de aquellas cosas que teníamos necesidad, o ser restaurador, o ser salvador de aquellos que no tenían a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, y debido a la pandemia pidieron que se orara por ellos, y se les indicó que lo más importante era que se arrepintieran y recibieran a Cristo como Señor y Salvador personal, y lo hicieron. Y no solamente recibieron la salvación, también recibieron la sanidad. Yo y algunos de ellos están solamente esperando que nos podamos volver a reunir en este lugar para asistir, y yo estoy seguro que va a venir gente nueva, gente que bajo la pandemia se contagió del COVID, pidieron oración y recibieron de Dios esa sanidad y esa salvación. Tenemos que, estando en casa, tenemos que dar gracias a Dios. Porque a muchos este año, especialmente a los que se contagiaron del COVID-19, repito, además de sanarlos, los perdonó y les dio la salvación de su alma. Todos tenemos o debemos darle las gracias a Dios porque nos ayudó todo el año a pesar de la pandemia. Es lo que debemos hacer hoy nosotros,
los que reconocemos que Dios nos bendijo, nos sanó del COVID, nos libró del COVID y nos ayudó, nos proveyó, nos liberó, nos perdonó, nos salvó. El apóstol Pablo, hablando a los cristianos de Tesalónica en aquel entonces y hoy a los cristianos de México y de esta congregación, les enseñó y nos enseña que deberían y debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Eso quiere decir que a Dios le agrada que seamos agradecidos. Y está escrito en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 5, verso 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo mínimo que podemos hacer después de recibir de Dios el perdón, la salvación y muchas bendiciones durante todo el año. El hombre leproso regresó a buscar a Jesús para darle las gracias, y usted y yo, aunque no puedan venir al templo como otros años, lo podrán hacer en una reunión familiar en casa. Así que es que uno de los objetivos de este tema es que organice su reunión familiar en casa y denle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas durante todo este año. Hoy en día, debido a las restricciones del gobierno, por lo de la pandemia, no hay necesidad de venir al templo como otros años lo hemos hecho. Pero sí podemos quedarnos en casa y alabar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y darle las gracias, porque a pesar de la pandemia, Él nos ha bendecido, a unos de una forma, a otros de otra, pero nos ha bendecido. Algunos este año les permitió tener bebés, a otros les permitió cambiar de trabajo, a otros les permitió casarse, a un hermano, solo por mencionar a uno, a un hermano que estaba contagiado de COVID, le dio un sueño al Señor en el que él sintió que entraba aire fresco a sus pulmones, y al siguiente día le dijo a quien le estaba cuidando que tuvo ese sueño y que ya estaba sano. Y así fue, para la gloria de Dios. A una familia Dios le permitió ver salir de la cárcel a su hijo sin dar dinero, y a quien lo habían sentenciado a 40 años de cárcel. A pesar de la pandemia, Dios nos ha permitido estar construyendo el templo, y le damos gracias. Y gracias por los hermanos que han estado ofrendando la mano de obra, y gracias por la sabiduría que Dios le ha dado a nuestros hermanos, entre los cuales como responsable está Javier Jaimes. Dios les ha dado sabiduría y les ha dado ese ánimo para venir y trabajar con lo que tenemos, y le damos gracias a Dios. Gracias por la provisión económica que Dios ha hecho llegar a este lugar por medio de muchos de ustedes. Le damos gracias al Todopoderoso, porque a pesar de la pandemia, la mano del Señor no se ha cortado para bendecir a aquellos que le buscamos, aun cuando no nos podamos reunir en el templo, pero le estamos buscando en casa. Como lo dice la Biblia en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, y a los de México, y a los de C.C. Chilpan, y a los del grupo del Rosario, a los del grupo de Chinconcuac, y a todos aquellos que están escuchando este mensaje, en el capítulo 5, verso 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, apréndaselo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo repetimos, apréndaselo. Les he estado dejando tarea de que se aprendan los libros de la Biblia. Les he dejado tarea de que se aprendan una cita bíblica muy pequeña de Primera de Tesalonicenses 5:17. Les he dejado de tarea que se aprendan un texto muy pequeño de Filipenses 1:21.
Y a ver, dígame, ¿qué dice? Se lo estoy diciendo desde ahorita, porque después cuando me los encuentre les voy a preguntar los libros de la Biblia, o les voy a preguntar los versos que les he pedido que se aprendan. Usted debe de saberse muchos. Algunos se saben el Salmo 23 completito, algunos se saben el Salmo 91 completito, algunos se saben Josué 1:8, algunos se saben San Juan 3:16, algunos se saben Apocalipsis 1:3. Pero tiene que aprenderse la mayor cantidad de versos de la Biblia que pueda, porque son poder de Dios para salvación a aquellos que creen. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Apréndaselo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que anímese y apréndaselos. En este caso, acerca de este tema es, repito, Primera de Tesalonicenses 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El mismo rey David consideró muy importante que se le diera gracias a Dios, que escribió el Salmo 100, y en los versos 4 y 5 animaba y anima al pueblo de Israel, al pueblo de Dios y a los lectores a dar gracias desde que entraban por sus puertas, que los conducían al templo. Y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Con estas poquitas citas bíblicas los quiero animar a cumplir el objetivo del tema: dar gracias a Dios por todo, y no actuar como necios, sino como sabios. Repito, con estas poquitas citas bíblicas los quiero animar a cumplir el objetivo del tema: a dar gracias a Dios por todo, y no actuar como necios, sino como sabios, a no participar de los vicios o del pecado, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso capítulo 5 del 15 al 20, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre por todo al Dios y Padre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice por medio de esta otra carta cómo debemos de andar o vivir, y lo que no debemos de hacer, y al final de esta exhortación termina diciendo: dando gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema es muy breve, pero es muy fácil de entender. No necesito, creo, extenderme mucho tiempo, porque el objetivo de este tema es que haga una reunión familiar en casa y le den gracias a Dios por todo lo que les ha bendecido durante este año, a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo. A muchos Dios los sanó del COVID-19. A muchos Dios les proveyó de otro trabajo. A muchos Dios les hizo llegar bendiciones económicas. Dios ha estado bendiciendo a su iglesia, a una iglesia que clama, a una iglesia que no ha dejado de orar, a una iglesia que en lugar de bajar los brazos ha ocupado el tiempo en sus hogares para leer la Biblia y para orar y para clamar al Señor.
Hay motivos y muchos motivos para darle gracias al Señor. Así es que estamos casi terminando este tema, aunque vamos a tener que hacer algunas otras cosas que todavía nos aguantamos otro ratito. En conclusión, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por todo lo que nos dio este año y por los que no, y por lo que nos va a dar el siguiente año? Pero antes de darle gracias, porque siempre hay un pero, también creo yo que es necesario que le pidamos perdón por cualquier pecado que cometimos y que perdonemos a quienes sabemos que debemos de perdonar. Estamos terminando el año y es muy importante que al pedir perdón también nos comprometamos con Dios a corregir o dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué les parece? Así es que desde aquí voy a moderar a lo mejor su reunión familiar. ¿Y qué le parece si te tomo unos minutos para pedir perdón y perdonar? El tema es breve y no es difícil de entender. Ni los quiero tener sentados una hora como normalmente lo hago, porque he considerado necesario, pero hoy considero necesario que con esto que acabo de compartir con ustedes, se reúnan como familia y ahí va a estar Jesucristo con ustedes, porque Él mismo lo dijo en Mateo 18, versículo 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué le parece si se toma unos minutos para pedir perdón y perdonar? No volteen a verse en casa, no empiezan a señalarse el uno al otro. No empiezan a decirse de cosas, ¿verdad? ¿Para qué le pide perdón si sigues igual? No, dele chance. Dios le da chance a su hermano, a su hijo, a su familiar que tiene ahí. Dios le da chance. ¿Quiénes somos nosotros para no darle chance a aquel que quiere pedirle perdón a Dios a pesar de que ha tenido muchas fallas? El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y creo que fue al principal de ellos, fue Pedro. Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Pedro, adelantándose, dijo, ¿hasta 7? Y Jesucristo le dijo, no, hasta 70 veces 7 perdonarás a tu prójimo o a tu hermano que peque contra ti. Si Dios le da chance al hermano, a la hermana que ha fallado, ¿quiénes somos nosotros para no darle chance a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a que le pida perdón de corazón en esta hora, en este último domingo del año? ¿Qué le parece si usted ahí en casa le pide perdón a Dios? Pídale perdón a Dios en esta hora. Él le ama. Si usted le pide perdón, Él le perdona, porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios te ama, hermano, hermana que estás ahí, sea quien sea. No importa las fallas que hayas cometido. Pídele perdón a Dios en esta hora. Es el último domingo del año. Date ese chance también tú de recibir el perdón de parte de Dios. Solamente dile, Dios, perdóname. Este año fallé mucho. Este año pequé. Este año hice cosas indebidas. Este año me avergoncé por faltas que cometí y fui descubierto. Date el chance de que Dios te perdone y pídele perdón. Y usted no lo señale, no le juzgue. Dele chance de que él pida perdón o ella pida perdón. Y también tómese ese tiempo para perdonar. Tómese ese tiempo para perdonar a sus deudores, para perdonar a cualquiera de su familia, a cualquier vecino, a cualquier pariente que le ha fastidiado la vida. Usted tiene que perdonar.
no puede estar viviendo con el rencor y el resentimiento. Estamos terminando el año y hay que terminarlo bien. ¿Y qué es terminarlo bien? Bien arrepentidos y también libres de nuestro corazón de rencores y resentimientos, perdonando a nuestros prójimos. Ahí estás en casa, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Si quieres hacerlo junto conmigo, o hazlo ahí en casa, puestos de acuerdo. Yo quiero invitar a los que están aquí conmigo acompañándome, como es Damaris, es José, es mi esposa, que juntos le pidamos perdón a Dios por cualquier falla que hayamos cometido. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para suplicarte que nos perdones. Perdónanos por las faltas que hemos cometido durante este año. Cometimos faltas, Señor. Tu palabra dice que no hay hombre que nunca peque. Algunos cometimos faltas con nuestra boca al hablar cosas que no debimos de hablar. Algunos permitimos faltas con los ojos, con la mente, con nuestras actitudes. Algunos cometimos faltas contra nuestro jefe en el trabajo. Algunos cometieron faltas contra su esposa, contra su esposo. Algunos cometieron faltas contra sus hijos. Algunos hijos cometieron faltas contra sus papás. Pídele perdón al Señor por todas las faltas que cometiste durante este año. O por las faltas que hayas cometido. A veces juzgamos, a veces juzgamos cuando el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces robamos y ¿a quién le robamos? A lo mejor le robamos al vecino, le robamos a alguien, o a lo mejor digamos que no robamos a nadie, pero a lo mejor le robamos a Dios, no lo sé. Pídale perdón al Señor y Dios le ama, Dios le perdona. Y una vez que le pida perdón a Dios, perdone a sus prójimos. Señor, yo te he pedido perdón por todas las faltas que haya cometido en contra de mi familia, en contra de la iglesia, faltas de actitudes y de acciones imprudentes. Señor, yo te pido perdón. Y así como yo te pido perdón, Señor, y tú me perdonas, yo también perdono a mis prójimos. Yo también perdono a quienes durante este año nos dañaron, nos afectaron de una manera muy fuerte, Señor, y los perdonamos desde hace mucho tiempo, pero hoy nuevamente y terminando este año y siendo el último domingo en el que vamos a tomar la cena del Señor juntos, Señor, yo suelto el perdón para cualquiera, para los que nos mandaron anónimos, para los que nos ofendieron, para los que nos trataron mal. Nosotros soltamos el perdón para nuestros prójimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, si usted ya pidió perdón y perdonó, ahora vamos a otro punto. Vamos a orar ahora. ¿Qué le parece si le pedimos por cada necesidad que tenga cada quien? Si usted considera que su necesidad requiere de un milagro, créalo, Dios hace milagros. A veces lo limitamos pidiéndole cositas. Lo limitamos porque pedimos cositas y a veces lo que pedimos hasta dudamos alguno que otro de que vayamos a recibir lo que estamos pidiendo cuando son cosas que no requieren milagros. Y de esa manera estamos limitando el poder de Dios, y nuestro Dios tiene un poder ilimitado. Para Él no hay nada imposible. Acabo de subir el tema precisamente, pedid y se os dará. Y hay una y otra vez que el Señor dice: pedid, pedid. El que pide recibe, pedid. Y creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios te ama a ti, a mí.
Y Él te quiere dar lo que tú necesitas. Y después de haber pedido perdón y perdonar, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te hace cercano a Dios para que le pidas lo que tú necesitas. Si es necesidad de un milagro, pídele por ese milagro. Para Él no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y durante 40 años en el desierto les proveyó de lo que ellos necesitaron. Y Él es el mismo Dios del pueblo de Israel, es el mismo Dios tuyo y mío. Pídele. Vamos a orar en esta hora por cualquier necesidad que tú tengas. Vamos a orar para que Dios se manifieste a tu vida. Y en estos días o en este año te conceda la bendición que tú quieres. Aunque si es un hijo y es difícil que tú lo puedas tener porque ya los médicos te dijeron que no vas a poder tener bebés. Ellos dijeron eso, pero tú le pides a Dios el milagro y Dios te lo puede dar. Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede sanarte, Dios puede hacer el milagro. Ahora pide junto conmigo. El tema fue muy corto y el tema es dar gracias a Dios. Pero ahora te voy a animar a que te tomes unos minutos para orar, a orar con fe, porque lo vimos en el tema anterior. Lo único que Dios quiere es orar con fe, porque el que duda no crea que recibirá algo de parte del Señor. Vimos en el tema anterior que algunos piden y no reciben. Algunos quieren tener cosas y no las tienen porque no piden. Y algunos no las tienen porque piden mal para gastar en sus deleites. Pídale a Dios las cosas que son esenciales para usted, aunque requieran un milagro. Y va a mirar si el Dios que predico no es el Dios que te bendice a ti, que me ha bendecido a mí y que me ha mostrado su grandeza y su poder. Así es que te animo aquí, ahí donde estás, le pidas en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora puestos de acuerdo por este medio, y como está escrito en tu palabra, que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y puestos de acuerdo, oramos a ti para pedirte, Dios, que te manifiestes en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, en la vida de aquellos que están recibiendo este mensaje y que tienen una necesidad. Algunos, Señor, parece imposible que puedan recibir lo que necesitan, pero tú eres el Dios de los imposibles. Lo hiciste en el Antiguo Testamento, lo hiciste en el Nuevo Testamento, y tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y lo puedes hacer hoy. Yo lo creo como lo creen tus hijos que están en casa. Tú lo único que esperas es que creamos en ti y que te pidamos sin dudar nada. Y aquí estamos orando y clamamos a ti por el milagro. Clamamos a ti por la provisión económica, por la sanidad, por la restauración de la familia. Clamamos a ti, Señor, por ese milagro. Cubre esa necesidad que tiene cada uno de tus hijos que están escuchando este tema, que están mirando este video, Señor. Clamo a ti pidiendo, Dios Todopoderoso, que te manifiestes a cada uno de ellos y cubra la necesidad que cada quien tiene. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Muéstrales tu grandeza, Señor. Muéstrales tu poder. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y estamos orando, Señor, en este último domingo del año, suplicándote en el nombre glorioso de Jesucristo que te manifiestes y cubras cada necesidad de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, Señor, aleluya. Se puedes tomarse unos minutos más para orar por cada una de las necesidades que tenga. Créalo, no dude.
Dios le ama y le va a dar lo que usted necesita, porque está escrito en Romanos 8:32 que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Vimos también en el tema anterior que pidamos en oración al Señor lo que necesitamos. Y que Jesús no iba a interceder por nosotros, porque Dios nos ama y Dios nos iba a dar y nos va a dar lo que necesitamos. Así es que confíe que Dios le ama, y si usted le pidió y no duda, va a mirar la gloria y la grandeza del Dios Todopoderoso que nos ha bendecido a nosotros y que lo va a bendecir a usted también. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y al final vamos a terminar dándole gracias por todo lo que Él, lo que nos dio y por todo lo que hizo. Hoy también, repito, nos toca tomar la cena del Señor juntos. De hecho, uno de los objetivos de tomar la cena juntos también es la unidad familiar y la unidad congregacional. A pesar de llevar tanto tiempo sin poder reunirnos, debemos estar unidos. Y lo más importante es recordar su muerte y resurrección hasta que Él venga, basados en lo que dice la Biblia, lo cual vamos a leer. Pero primero vamos a dar gracias por los elementos y después de leer lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 27, tomaremos la cena. Voy a invitar a mi esposa que está aquí que me acompañe para que juntos, como lo hemos hecho normalmente, y de esa manera darle ejemplo a ustedes como matrimonios para que estén juntos y juntos den gracias a Dios por los elementos de los cuales van a participar y juntos le demos gracias a Dios por ello. ¿Quieres pasar acá, por favor? Vamos a darle gracias a Dios por los elementos que forman la cena del Señor. Levanta tu voz, primero tú. Y Señor, cuántas gracias queremos darte porque tú has sido infinitamente bueno para con nosotros. No podemos más que reconocer tu bondad, reconocer que eres admirable. Señor, en esta hora queremos agradecerte por la provisión que tú nos has dado de estos elementos, que la mesa está servida y podemos participar el día de hoy de tu cena. Señor, gracias, muchas gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para que Él pagara por nuestros pecados, para que Él viniera a darnos una vida nueva, para que Él viniera a hacer nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor, te damos gracias por que nos permites tomar la cena del Señor juntos en este día domingo 27 de diciembre del 2019. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites participar del pan que simboliza tu cuerpo que fue crucificado en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y gracias, Señor, también por el vino o el fruto de la vid que nos permites tomar, que simboliza la sangre con la cual fuimos redimidos del poder del pecado y del diablo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tomar el pan, si nos permiten. Bueno, si ya
Ya tenemos nuestro pan y nuestro jugo de uva. Y vamos a apoyarnos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta en el capítulo 11, versículo 23 al 27, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y usted puede decir amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios por lo que Dios hizo en la vida de cada uno de ustedes, por lo que Dios hizo en este lugar. Quiero leerles algunas acciones de gracias de algunos hermanos, y esas acciones de gracias me edificaron y me hicieron glorificar a Dios. Por ejemplo, la hermana Adriana Camberos da gracias a Dios por la sanidad de su sobrino, que ese pequeñito nació pesando 1,5 kilos. Y hoy en día es un bebé hermoso, nos dice la hermana. Da gracias a Dios por la sanidad de algunos de sus familiares que se contagiaron de COVID-19 y están sanos. Da gracias a Dios porque Dios le ha provisto abundantemente. Da gracias a Dios por su hermana Marcela, que está recuperando de una operación de su brazo, y termina diciendo Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Ella está muy agradecida con el Señor porque Dios la bendijo, a ella, a su hijo Carlos y a toda su familia. Y también tengo otra acción de gracias que también me gustó mucho, la acción de gracias de nuestro hermano Alberto González. Da gracias a Dios porque cumple este 27 de diciembre 40 años de casado y 22 años de conocer de Dios. Y hay gratitud en su corazón por conocer de Dios, pero también hay gratitud en su corazón por tener a Patti como esposa. Así me lo mandó por WhatsApp, y así se los hago saber a ustedes. Él está muy agradecido por los 40 años de casados y por los 22 años de conocer a Dios. Hay gratitud en su corazón por conocer de la palabra del Señor y por tener a Patti como esposa. Felicidades, hermano Alberto González, y felicidades, hermana Patricia. Permítanos hacer una oración por ustedes, pidiendo que Dios me los bendiga y que les siga concediendo más años de matrimonio y que les conceda las bendiciones que hay en su corazón. Y vamos a dar oportunidad que nuestra hermana Adriana, mi esposa, ore por ustedes. Y Señor, cuántas gracias te damos por la vida de nuestro hermano Beto, nuestra hermana Patti, por la familia González Martínez. Y nos unimos al gozo que ellos tienen por este aniversario de bodas que ellos están cumpliendo, que tú les has concedido cumplir esos 40 años de matrimonio.
Señor, sigue bendiciendo como hasta el día de hoy su unión, sigue bendiciendo su matrimonio. Gracias por sus vidas. Oramos a ti, Señor, que tú suplas toda necesidad que pudieran tener ellos o pudieran tener sus hijos, su familia, sus nietos, que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Yo sé que cada uno de ustedes tiene motivos para dar gracias a Dios. ¿Y qué les parece si le da gracias allí en su reunión familiar este domingo? Y el día último del año se reúne con su familia y nuevamente le dan gracias a Dios y de nuevo oran por lo que quieran tener el próximo año, como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces encomienden a Dios sus necesidades y Él lo hará. ¿Qué les parece si oramos? Y le damos gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en sus vidas, lo que Dios hizo con el grupo de jóvenes. Damos gracias a Dios por Al y Yavi que estuvieron compartiendo y atendiendo a los jóvenes durante todo este tiempo. Y a los adolescentes también. Damos gracias a Dios por esa bendición y oramos. ¿Qué les parece? Vamos a dar gracias a Dios por todo. Empiece usted a orar allí en casa dándole gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado durante estos años, por todo lo que le concedió. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias, Señor, por toda la bendición que tú has hecho llegar a este lugar, aún estando bajo la pandemia. Gracias, Señor, por todos los recursos económicos que has hecho llegar a este lugar. Y gracias, Señor, también por las bendiciones que nos has dado y nos has permitido mirar la sanidad de los enfermos, la salvación de mucha gente que no conocía de tu palabra y que hoy en día, debido a la pandemia, tuvieron que entregar su vida a Cristo. Y oramos por ellos y tú los sanaste. Gracias, Señor, porque nos permitiste ministrar y ver liberaciones de hombres y mujeres poseídas por el enemigo, que fueron liberadas. Gracias por las sanidades. Gracias, Señor, porque nos permitiste también mirar a familias completas restaurarse en su relación. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar sirviéndote durante todo este año y no ha faltado el alimento en nuestra casa, en nuestra mesa, como tampoco ha faltado el alimento para cada uno de tus hijos que están ahí en casa. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están en casa, Señor, y que han estado al pendiente de estos temas y se han estado alimentando espiritualmente de esta manera. Gracias, Señor, por esa bendición que les has dado, y gracias, Señor, porque tú les has provisto de todo lo que ellos han necesitado. Gracias, Señor, por Alejandro y Abigail, que han estado trabajando con los jóvenes y los adolescentes. Gracias, Señor, porque han estado al pendiente. Gracias, Señor, por a los hermanos y hermanas del grupo de alabanza, Señor, que han estado ahí también al pendiente y esperando, Señor, que volvamos a la normalidad para servirte con todo su corazón. Gracias, Dios Todopoderoso, por aquellos que les permitiste unirse en matrimonio. Gracias, Señor, por aquellos que les permitiste tener bebés, esa herencia que tú les diste durante este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hasta el día de hoy tú has bendecido a esta congregación, has bendecido al grupo de Chinconcuac, has bendecido al grupo del Rosario y has bendecido a esta congregación, aun cuando no se han congregado. Creemos, Señor, que tú has derramado tus bendiciones porque hemos estado clamando a ti cada día, pidiendo que los llenes de tu Espíritu Santo, pidiendo que cubras sus necesidades, pidiendo que les protejas y que les libres del mal, pidiendo que les sanes a aquellos que se contagiaron. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Gracias, Señor, porque lo que tú hiciste en ese grupo de Chinconcuac, Señor, tú me has bendecido ahí a la hermana, al hermano Agustín, a su esposa, a sus hijos. Tú has bendecido, Señor, a la hermana Laura, a su hija Laurita. Has bendecido a su hijo, has bendecido a mi hermano Antonio, a mi hermana Ana, a Ismael, a Marisela. Has bendecido, Señor, a Angélica, esposa de Ismael. Has bendecido, Señor, has tenido misericordia de ellos y los has bendecido, Señor.
Has bendecido al grupo del Rosario, a cada hermano y cada hermana que ha estado ahí, Señor, al pendiente, organizadas para estar orando en los tiempos periódicamente en el templo, Señor. Gracias porque tú has bendecido a ese grupo. Gracias, Señor, porque sé que tú harás grandes cosas en este 2020 y las ponemos en tus manos, Señor. A ti encomendamos cada una de las necesidades de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Y clamamos a ti por los milagros que necesita cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, por esos terrenos que necesitamos para el templo de Chinconcuac. Clamamos a ti por ese terreno que necesitamos para el templo del Rosario. Clamamos a ti por la salvación de las almas de Chinconcuac, del Rosario, de Chilpa y colonias aledañas. Clamamos a ti por la salvación de los habitantes de Tultitlán. Clamamos a ti para que derrames tus bendiciones sobre cada una de las colonias aledañas a este lugar y derrames tus bendiciones en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que están en casa, en cualquier lugar donde se encuentren. Bendice, Señor, a los hermanos de Pachuca, bendice a los hermanos de Chahuento, bendice, Señor, a los hermanos de Zumpango, bendice, Señor Dios Todopoderoso, a los hermanos de Huehuetoca, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en los lugares a donde ellos viven. Derrama tus bendiciones durante ese año, protégelos, Señor, y obra con tu Espíritu Santo para que tengan hambre y sed de tu palabra y anhelen, Señor, el momento que tú nos permitas volver a la normalidad para volver a congregarnos y llenar este santuario, Señor, de alabanza, llenar este santuario de oración, de clamor, de alegría. Juntos, Señor, oramos, Señor, para que todos aquellos hermanos y hermanas que antes no lo eran y ahora ya son, Señor, que pronto, cuando nos permitas volver a la normalidad, tengan ese deseo ferviente y ese deseo de estar en este lugar para alabarte y adorarte juntos en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, aquí estamos orando a ti, Señor, por todas las necesidades que hay en este lugar y por toda la ayuda que necesitamos para construir el templo. Oramos a ti, Señor, para pedirte que te manifiestes y protejas este lugar, protejas esta iglesia, protege a la iglesia de Chinconcuac, protege a la iglesia del Rosario. Y sigue obrando tu perfecta voluntad, respaldándonos con las señales y milagros que han de acompañar al establecimiento de tu reino. Señor, clamamos a ti porque tú nos respaldes, porque está escrito en tu palabra que tu reino no consiste solo en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. Respáldanos, Señor, con tu poder y con tu grandeza, haciendo milagros, sanidades, restauraciones y salvando pecadores. Toma en tus manos, Señor, todas estas necesidades y toma en tus manos las necesidades de cada uno de tus hijos que están en casa y te damos gracias, Señor, porque creemos que veremos la gloria, tu poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Voy a dar oportunidad a que mi esposa dé gracias a Dios por el grupo de mujeres, como también yo doy gracias por el grupo de varones y pido que Dios bendiga a todos los varones, que Dios bendiga a todos los niños, que Dios bendiga a todos los jóvenes y que cubra sus necesidades, que Dios bendiga a las mujeres solas, que Dios bendiga, Señor, a las viudas, que Dios bendiga a los hombres solos, que Dios bendiga a los viudos, que Dios se manifieste y bendiga a cada uno de los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Y sí, Señor, en esta hora yo quiero levantar mi voz dándote gracias por cada una de mis hermanas que han sido fieles, Señor. Todo este tiempo que nos estuvimos congregando, ellas fueron fieles, estuvieron asistiendo a las reuniones, estuvieron sirviendo, Señor. Lo hicieron con gozo, lo hicieron con alegría, Señor. Y mira, Padre, que yo te suplico en esta hora que aún tú bendigas sus vidas grandemente, que tú te manifiestes para que ellas puedan estar bien juntamente con sus familias en sus hogares, que no llegue a sus hogares la enfermedad, que no llegue a sus hogares
estas tragedias que se están viviendo en estos tiempos. Bendice sus vidas, Señor, edifica sus matrimonios, edifica a sus familias, edifica a sus hijos y aún a las que son solas, edifica sus vidas, Señor, que ellas puedan sentir en todo momento tu presencia, que ellas puedan sentir cuánto les amas, que ellas puedan sentir tu compañía, Señor, porque ellas no están solas, ellas te tienen a ti. Tú eres su marido, tú eres su padre. Y Señor, te bendecimos. Las bendecimos a cada una de ellas en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí nos hicieron llegar a algunas necesidades de sanidad de algunas personas que están contagiadas del COVID. Vamos a orar por ellos, hermanos. Hemos dado gracias a Dios y vamos a seguirlo haciendo. Señor, sí, pero tenemos esa necesidad. No quisiera terminar esta reunión sin orar por ellos. Vamos a orar nuevamente por ellos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti por aquellas necesidades que nos han hecho llegar por este medio, por WhatsApp, Señor, y oramos para que tú obres con poder y tomes en tus manos a esos amigos, a esos familiares de nuestros hermanos que se contagiaron de COVID. Clamamos a ti por la sanidad de ellos, clamamos a ti por su salvación, clamamos a ti, Señor, por la sanidad de todos aquellos que están contagiados del COVID. Oramos a ti, Señor, y clamamos a ti también para pedirte que bendigas a los doctores, bendice a las enfermeras, Señor, y protégeles y líbrales de que ellos se contagien también. Oramos a ti, Señor, por todos los trabajadores que están en los hospitales trabajando con el fin de que las personas reciban la atención con el propósito de que se sanen. Hoy clamamos a ti, Señor, también por ellos y te pedimos que los protejas y te pedimos, Señor, que obres con tu Espíritu Santo y que te manifiestes para que pronto todos y cada uno de los mexicanos tengan esa vacuna que se requiere en el nombre de Jesús. O aún sin vacuna, Señor, tú puedes sanar, pues sánalos en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que nos diste este año y gracias por lo que tú estás haciendo ahorita, que hemos orado por las necesidades y gracias por los milagros que harás y las bendiciones que harás llegar a cada uno de tus hijos, aún estando en casa y en esa reunión familiar que cada uno de ellos ha de tener. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, aleluya. Por último, hermanos, esperamos a lo que hemos llamado las primicias, las despensas que cada quien decida en su corazón ofrendar para darlos a los pobres o a los más necesitados. Aquí en el templo las trae, las pone en el altar, ora por ellos, da gracias a Dios por ello. Y después vamos a empezar a organizarnos para ir a visitar a gente muy pobre y hacerle llegar las despensas que cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros vamos a ofrendar para darle a los pobres. Tenemos que dar de lo poco que tengamos, podemos dar un poquito a quien no tiene nada. Yo les animo a que lo hagan y de esa manera agradar a Dios, y si lo hacemos, Dios ha prometido que no tendremos pobreza. Que el Señor los bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes y sigan orando.